jo les tinc en temps, no hi ha problema. L'última hora de la timilla de tiempo. Sí. Bueno, si no te preguntan, Claro, sí. Vale, pues ya está. I així ja tenim una setmana i algo, quasi una setmana i algo, per l'Xiseret, i ara tenim un punt de partida. I de regidoria de comerç, si tens més informació d'altres coses, perquè no combatin les estatuts, que nosaltres tinguem una, si podem tindre i tot el que estem treballant. No, lo miraré ver porque eso es Pilar, la que estaba haciendo, pues a ver lo que, en qué punto está Pilar, o que Pilar el tema. I de pas que li passes de Taiparca. I li passes també des de Taiparca, que sembla bé, perquè si... Bueno, jo no em puc encara valorar perquè això ho desconec, però bueno, així anem adelantant, ¿vale? Bueno, pues quedem el dia 4 a les 9 de la nit, així. Us sembla bé? Vale, pues queda tot molt sobrat. Sí, i convoque un ple del CES normal. Sí, perquè ja tenim treballat i ja anem adelantant, i si tot el que puguem adelantar, anem adelantant, ¿vale? Vale. Yo desconozco un poco el funcionamiento del CES. Entonces ahora, por ejemplo, la propuesta que hemos hecho nosotros ahora queda aprobada. A ver, queda aprobada, nosotros no decidimos, sino que proponemos. Informe favorable. Informe favorable y lo pasamos. ¿Y eso qué seguimiento tiene ahora? Pasa a la corporación y depende de lo que es el equipo de gobierno, tomar la decisión inmediatamente, o si ya es de rango según los servicios jurídicos, ya tiene que pasar a pleno, entonces ya es en el pleno extraordinario o extraordinario donde procede su aprobación. Lo que sí que haremos será, porque a incluso hecho ya se os ha pasado los estatutos, porque se solicitó una modificación tipo Sí, se los pasé a Plexo y por correo electrónico. Se os pasará los estatutos para que los pongáis. Los estatutos del CES de funcionamiento, claro. Y bueno. Y en esa propuesta que hace el CES, lo que van a hacer es en la nueva introducirles modificaciones, elaborar un nuevo test y enviarlo. ¿se puede incluir que sea posible en el próximo pleno? Pues si la comisión, como el próximo CES lo tenemos el día 4 de julio, entonces si ha dado tiempo podemos ir elaborando algo y cabe la posibilidad y los servicios jurídicos del ayuntamiento dicen que procede y eso, pues entonces... Como propuesta la puedes pasar. Sí, claro, evidentemente. Como propuesta. ¿Sabes? Claro, eso ya el CES habrá que pasa. Eso está claro, es una propuesta. ¿En qué punto está el ayuntamiento y en qué situación está de poder hacer? Intentarlo. Eso está claro. No solamente intentarlo es intentarlo. Lo que pasa es que hay veces que... Es que el problema es que el ayuntamiento no solamente tiene que aprobar o desaprobar la tasa vuestra. Eso está muy claro. Mira, esta modificación de estatutos llevamos un año. Tú sabes, el día que hice la huelga general en educación, el día 9 de mayo, también por respeto, la anterior corporación me pasó más de lo mismo. En la anterior corporación me pasó porque también hubo problemas personales con la anterior corporación y hubo como que parar, luego vino elección y ya ha habido un problema en la corporación y con respeto a eso, también coincido mi padre enfermo, pues hasta que no tuve el día de huelga, vení al ayuntamiento y me despachito con el señor concejal y el señor secretario ya presentó el día con el señor concejal, ya presionó y ya lo hizo en el pleno, en el último pleno del mes pasado. Pero nosotros pasamos, luego ya está lo que está, ¿de acuerdo? Intentaremos que sea lo más rápido posible y como ya el ayuntamiento está también más normalizado, pues ya, y además Miguel Ángel ya ha asumido también la concejalía de comercio, ya también ya la cosa va más alegre, o sea, más centradita y con el dinamismo. Vale, ¿això està quedat? Plecs. Bueno, quedan varios. Yo tengo unas propuestas en varios. Y yo creo que Marina también en varios. ¿Tenéis algo? Información. Vale, sí. Pues empiezas tú, sí. Vale, yo quería proponer en varios que me gustaría que saliera de aquí del CES junto con lo que es la Asociación de Comerciantes en el Tusenship, junto con la Concejalía de Educación y la de Comercio, que entre los tres impulsemos y intentemos formar un pequeño concurso para que vaya a los institutos en secundaria y bachiller de los institutos que hay aquí en Benetúser,
queremos fomentar un concurso de cartelería y eslogan para comercio y ocio de Benetúser en general, no de la asociación, sino generalizado, de lo que es comercio y ocio en Benetúser, que intentemos hacer un eslogan con un logo que identifique el comercio y ocio de Benetúser, ¿vale? Quería que saliera la propuesta de aquí, porque lo primero para mover también un poquito el tema del CES, y porque me gustaría que fuera conjunto con cultura, comercio y nosotros. Perdona, sí, educación, comercio y nosotros, la asociación de Benetúser. Queríamos, pues eso, que se hiciera, ¿no? Que se pudiera hablar con quien tuviéramos que hablar de los institutos, para que pudiéramos hacer y que se hiciera todo el tema este del concurso de esta cartelería, para poder hacerlo para mitad de octubre. Tener las normas claras y las bases del concurso a primeros de septiembre y tal, pasarlo a los institutos y que se hiciera el concurso a mitad de octubre, para que ese eslogan y ese logo lo pudiéramos utilizar para la campaña de Navidad y que fuera generalizado, no fuera de que nosotros estemos, ¿vale?, lo que es la asociación, pero que nuestro logo, yo no quiero que salga nuestro logo, lo que quiero es, pues eso, fomentar el comercio y ocio en Benetúser de alguna manera. Entonces yo lo veo un punto que si nosotros juntos, que no fuéramos nosotros solo los que lo fomentáramos, sino que queremos como que es para todos, no solo para los asociados, pues que el ayuntamiento colabore en ese sentido. Y es una propuesta que hago. ¿Vale? Ahí sería junto con la Concejalía de Educación y Comercio y el CES, sería lanzar, y Benetúser Chip, sería lanzar unas bases para un concurso que participaran los institutos de secundaria. Sí, yo había pensado de los chavales de la ESO y bachiller, porque es una cosa un poco seria, ¿no? Lo que es el tema del comercio y ocio en Benetúser, que lo veo más enfocado para chavales de la ESO y bachiller que para... Me parece muy bien la propuesta, pero y comercio está claro, parece como un equipo de eso, y el ocio que el ocio sería lo que es el tema de restauración, todo lo que es el tema de restauración y ludotecas que hay en el pueblo, ¿vale? Entonces, no sé, yo lo propongo, me gustaría que saliera, y me gustaría ya aprovechar, pues eso, que se está empezando a funcionar, que salga esa propuesta de aquí y que salga ese logo y ese eslogan que lo puedan utilizar el ayuntamiento, pero para todo el comercio y el ocio de Benetúser. Que nosotros nos involucramos como, yo te digo que nosotros como asociación de Benetúser Chip nos vamos a involucrar en ello también, incluso vamos a tener una parte proporcional para ese premio que podamos hacer, ya no solo nosotros, sino también educación y comercio, entre los tres, pues hacer un premio para que los manos se motiven guay, que digan, pues merece la pena, y que se escurran un poco los sesos. Sí, las bases de un concurso de cartel de igual que se hacen las cartelerías de los modos, de las fiestas, ¿vale? Entonces como el ayuntamiento ya en eso tiene una experiencia, pues yo propongo eso, que sea para eso. Y entonces ese logo y ese eslogan, pues sacarle jugo y partido a lo que es la campaña de Navidad y que pues eso, pues fomentar más que nada lo que es el tema de consumo y te propongo, solo sería los IES y la EPA, la escuela de Bruce, que también yo es que como no lo sé, yo lo propongo los institutos y la EPA, ¿por qué no? Sí, podría ser. Cuanto más colegas participantes mejor, Sí, no sé, bueno, más ideas. y la Concejalía de Juventud y Porque Deporte no, también, yo no lo descarto. Cuanto más carteles tengamos para poder decidir, mejor. Yo, como yo no sé cómo se hacen, yo lo dejo aquí. Bases de logos y eslogan tenemos. Bueno, del propio eslogan del CES está hecho con un concurso. Y como el logo de consideraciones también está hecho con un concurso. Pues yo propongo eso, para el consumo y ocio en Benetúser, para que ya que Benetúser es un pueblo muy concentrado y que no hace falta coger el coche para irte de una punta a otra, pues por lo menos que podamos sacar un partido de eso.
que son ya hace muchísimos años que lo propuse. En Elche, yo estaba trabajando en Elche, estoy hablando del año 2000, Elche ya tenía también el reto de comercio de Elche y todo, ahí estaba, no es un pueblo, es una ciudad. Tenía cada un diseño de comercio de metrópolis. Es que yo pienso que, a ver, yo prácticamente, yo no vivo aquí, pero me considero ya de aquí, porque paso más horas aquí que en mi propia casa. Entonces, yo pienso y opino que lo que tenemos que intentar, yo en el último pleno, cuando escuché al público, a una persona del público decir que a él le daba un poco de pena, entre comillas, ver a gente de Benetúser cómo se iba a otras poblaciones para hacer diferentes actividades, pues yo lo que quiero es que la gente de Benetúser no se vaya de Benetúser, porque aquí en Benetúser hay mucha variedad de todo, de ocio y de comercio. Entonces, vamos entre todos a fomentar que la gente se quede aquí, que es que no te hace falta ni vehículo, es que te puedes ir a una zapatería, a comprarte un bolso, a la peluquería, a tal, esto, lo otro, a una relojería. Tenemos comercios muy específicos y tenemos muchos. Es que eso Entonces, es que me está recordando un discurso que le hemos hablado. no, pero yo sé cómo acabo de entrar, yo lo propongo, eso es una de mis propuestas. Sí, lo hemos hablado. Hay una cosa, estoy totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo, pero cuidado, que el CES no es la panacea. No, es decir, que vosotros como asociación sois los que tenéis que trabajar. Desde aquí, desde el CES, se puede apoyar las ideas que vosotros estáis dando, transmitirlas donde hay que transmitirlas, y luego la gente que está arriba, pues coger también y en su medida poder ayudar. Pero yo, por ejemplo, no te equivoques, a que mí la esta idea... piedra angular es... Sí, somos nosotros. Si no, pero yo, por ejemplo, esta idea la propongo aquí porque una persona del equipo de gobierno fue la que me impulsó a mí la idea de decírmelo. Y aparte de eso, nosotros cuando, bueno, a primeros de... Lo que pasa es que mayo, cuando tuvimos... te dijo que lo hicierais vosotros, y tú lo has trasladado aquí, perfecto. No, pero la persona te dijo que lo hicierais vosotros. sí, pero yo lo quiero trasladar aquí porque quiero el apoyo tanto de educación como de esto ha sido formación. un efecto boomerang. Sí, claro. Yo te lanzo la idea para que tú lo hagas y resulta que al final lo voy a tener que hacer. Nosotros vamos a participar, pero nosotros queremos, ya que no va a ser solo, porque nosotros ya hacemos nosotros nuestros eslogans, nuestros carteles como asociación. Pero que quede, No, ya que lo has comentado, que quede claro. todos. Ya que lo has comentado, que quede claro. O sea, que al final esto es un efecto boomerang. Pero que a mí la idea de esta cartelería nos la dio en una reunión que tuvimos y nos la dio una persona del equipo de gobierno y la verdad yo no nos resultó mala, pero para comercio y ocio en general. Entonces, incluso si son carteles de comercio y ocio en general, es que esa cartelería puede ir incluida dentro de los presupuestos de cartelería del ayuntamiento. También, que no es una idea tampoco tan descabellada. Bueno, pero yo lo digo. Vamos a aparcar los presupuestos y no nos metamos Pero ahí. eso es una cosa que se puede... Yo lanzo la idea, me gustaría que se forjara para que cuando viniéramos, cuando empezaran el colegio en septiembre, que empezara el curso escolar, que viniera la gente fresca Pero y los chavales frescos. no es porque la fecha es un poco prematura, porque piensa que secundaria empieza a mitad de junio, de septiembre. Entre que se incorporan pitos y flautas, te digo como orientación, por el calendario escolar. O para finales de octubre. Yo con que tengamos el Ahí tema en noviembre, que lo tengamos Ahí sí. ya más o menos Ahí sí perfilado que para sí. poder hacer ya enfocarlo para la campaña de Navidad. Es que la ellos campaña de incorporan Navidad la mitad. la empezamos a hacer a primeros de diciembre, que en noviembre ya tengamos la idea clara, que ya tengamos el cartel que es, y el eslogan que ha salido y tal y cual. Entonces, que lo tengamos ya a lo mejor pues eso, para finales de octubre, finales de noviembre, que lo tengamos claro para tener esa idea ya forjada y poder utilizar eso ya para la campaña de Navidad, para el comercio y ocio aquí. Es una propuesta. Todo lo que venga. A mí me gusta, lo único es por fechas. Porque si es para secundaria y tal, las clases de secundaria. Es comercio no. No, empieza una semana después En de septiembre, secundaria. a mitad de septiembre comienza secundaria. Y es no comes en horario partido con primario, que eso es el permatín, No, ya yo comes sé en que horario no es normal. horario normal. L'únic que és cap a allà efectiu és cap a 1 d'octubre.
efectius sí que en preliste secundària, a veure, sí que fa temari, però hasta que passa al Pilar. Una vegada passa al Pilar n'hi ha que ser resta. Això de la universitat és quan ja comencen els primers. Yo es que pienso que sería también buena fecha para finales de octubre, porque a los nanos tampoco los pillas, bueno, a los nanos, a los estudiantes tampoco los pillas agobiados de exámenes, que sabes que los exámenes empiezan a empezar más a mitad de noviembre. Entonces, los pillas frescos, los pillas con ganas y seguro que salen ideas escandalosas. Vale, seguro. No, y te lo digo, con la experiencia que tenemos, ¿te recuerdas? No, es que por la experiencia, tanto en el logo de CES como el logo de los Consell de les Dones, bueno, la tabla esta está plena, el CES, y solo era para EPA, pero el logo, que era para los de secundaria y bachiller, el logo de las mujeres, la mesa, mira, plena, ¿era chino o no? ¿Se ve? Sí, yo sí estaba de cadena sobre participación. Sí, Vale. vale. De bachiller. Pues esa era una tengo otra. Sí, vale, muy bien. ¿Esa la veis bien o...? No, por mí sí. Se le pasa a las diferentes hechidorías. ¿Estás de acuerdo que la Y además ya hay clases de También. cartelería. Yo cuanta más gente cartelería que se Sí, puede aplicar. se pueden Está ya, Es que sí, por eso yo lo he traído aquí, porque si las bases están, si hay ya bases hechas y está todo, hay mitad de faena ya hecha, es una cosa que... fechas y voy a hacer una primera participación que vosotros conseguís y ya está. Por eso. Pues nada, y otra de mis propuestas sería también hacer o intentar formar una ruta del tapeo. Ay, gracias. Estuvimos, no. Es que estábamos. Yo he estado hablando con locales que son asociados, que están metidos dentro de la restauración, y con gente que aunque no esté asociada también tengo trato, y experiencias de otras poblaciones que también las he visto yo también en otras poblaciones, como Picaña, por ejemplo, que ya se hizo hace poco una y tuvo mucho éxito, y dentro de poco van a repetir otra. Entonces es una forma también de desplazar a la gente por el pueblo, ¿vale? Yo eso no lo veo mal tampoco. Se podría tener como medio lo que es el ayuntamiento, que sea un medio, ¿no? Un conducto para hacer de difusión, para hacer llegar a todos los restaurantes o bares o de tapas que hay aquí en Benetúser, que no son pocos, ¿sabes? Entonces, quien quiera participar, perfecto. Claro, que sea una participación libre, quien quiera participar, perfecto, que hagan una difusión, como igual que se hizo, igual que cuando se formó la primera FAC, fueron varios de comercio por comercio dando la idea a quien quería participar bien, que no, pues con esto igual. Es una forma de, pues a lo mejor, de un fin de semana al mes, o un fin de semana, o 2 o 3 fines de semana al trimestre, como lo queráis hacer. Yo, por ejemplo, en Picaña se hace un fin de semana al mes. Se hizo un fin de semana al mes o 2 fines de semana en un mes, así salteados. Es una forma también de la gente desplazarse también por el pueblo. Ahora vienen fiestas y sabes que ahora es imposible, pero bueno, eso sería pues una idea. Eso sería una idea también, pues eso, para mismas fechas. Estuvimos comentando lo del sábado Manuel y yo, porque en HBC sí, pues Sí, creo que sí, son 4 días con 11. Sí, Se está haciendo. se está haciendo. A ver, yo por ejemplo, lo que sí que me comentaron es que había una feria de la tapa, pero yo eso lo veo un poco complicado. Te digo por mi postura como comercio, ¿vale? A mí me resulta un trastorno, y participo en la FAC, A mí el fin de semana de la FAC, al igual que Pichur, nos resulta un trastorno coger parte de nuestra esencia y trasladarla allí. Lo hacemos, con todo el gusto, pero es un fin de semana que yo tardo 2 semanas luego en recuperarme, porque yo luego voy loca. Yo lo que claro, que la gente se desplace, que esos restaurantes o esos bares que tengan un rincón dedicado a la tapa, ¿vale? Este es el rincón, y la gente que vaya a ese rincón En Zafa, en el barrio de Zafa, en Valencia, lo hacen también, y bueno, yo solo he toda la visto gente que en Picaña, participa, yo lo he visto en Moncada también, y allí muchísimos pueblos. toda la gente que participa pues tiene una se hacen unos listados y tal, y luego tienen en la puerta de su local como una banderola donde pone pues el número 4, desde el 1 hasta el que sea, ¿no? Pues el 4, ¿no? Y de hecho, cada población, por ejemplo, Leche también lleva muchos años haciéndolo, pero claro, eso ya. Pero también hay otros pueblos, porque tú compras en cualquier establecimiento 10 tickets que sabes que tienes para 10 tapas. Entonces puede ir. Y en eso
va y va picando. Por ejemplo, porque es una Ahí manera de entraría mirarse. solamente bares, o sea, lo que es restauración. Se supone. Se No, supone. no, no. Hombre, Eso yo ahí pienso tienes que que no madurar soy yo. yo. Ahí no es. Hombre, yo podría entrar porque yo tengo cafetería, pero bueno, pero yo pienso que esto va más enfocado a lo que es el tema del bar, restaurantes. Pero ahí tendríais que madurar un poquito más antes de lanzarlo. Sí, no, por supuesto, por eso yo quiero ir sacando. Sácatelo tú, no me sacando ideas. pases muerto al ayuntamiento. No. Yo te ayudo, pero... Pero que se pueden sacar las ideas también de aquí, entre todos. Sí. Digo que porque son ideas que se van, que las tenemos todos, pero no Mira, las. en Radio Nacional de España, los sábados y los domingos hay un programa de Pepa Fernández que todos los fines de semana están, y todos los fines de semana dicen, y siempre nos puede que se el tapeo, pero es que ese miraros lo de la carchafa. Sí, Claro, exacto. Ahí ya de empezar de no sé qué, ahora aquello es una gran fiesta impresionante. Después que si no sé qué, que si no otro, que ya están en todos los sitios, es una manera de cómo revitalizar la economía, de una manera creativa. De revitalizar lo que es también el que la gente se mueva. Pero empezar entre todos y a ver también información y todo eso, pero ir madurando. contacto con gente de restauración. Sí, por ejemplo, nosotros tenemos a la bolera. Y Ahí quería llegar yo. Resulta que teóricamente hay un gremio y justamente el dueño de la bolera es el que estaba aquí y ahora me están diciendo que está contigo, que me parece genial, ¿eh? No lo digo. bueno, está dentro de la asociación de comerciantes. Pues entonces, ¿A dónde yo el Fulgati? Más peculiar estaba. pero esto es una propuesta Pero de la la sí, Pero pero se está. quería que la otra sociedad. Pero la asociación de hosteleros. Pero en la asociación de hosteleros también estaba el Salón Venecia, Pero creo ya que no era existe, el Salón pero la asociación de Venecia. hosteleros no existe. A ver, Simplemente un poco al hilo de lo que estabas diciendo. Me ha llamado la atención y he hablado con gente asociada y no. Ya. Yo tengo clientes aquí. Yo tengo clientes aquí que tienen restaurantes y les he trasladado la idea y me han dicho que Pero que has hablado de la restauración como tal, Vamos a- eso me ha llamado la atención por eso. Yo conozco Esto, la vamos experiencia madurándolo. de COFAR. En COFAR, como botellano, se hace también una ruta de la tapa, pero a eso se le añade también que luego hay una votación popular y se saca la mejor tapa. Y eso motiva también a la gente a realmente hacer unas tapas en condiciones. Exacto. Se hace una votación popular. Sí, que pueden haber unos Todo que buzones. participa y que paga su ticket para pagar la tapa, luego vota la tapa. Pero Sí, también hace en la ley para que local, se esmeren los que. Claro, Claro. en la ley local está en En la la tapa de posición. manera estrella el alcalde de cada local. Y tú tens el cartonet, o sea, tens els locals que participen y poses les creuetes y lo tens. Claro, pues esas cosas pues se van madurando y se podría, bueno, luego se mira la fecha, pero la fecha ideal sería para el movimiento antes de Navidades, ¿no? ¿O cuándo tendríais que ser? Porque las Navidades eso os trastoca un poco. Sí, porque no, y aparte que y la gente, bueno, antes de Navidades, sí, pues hay una forma de mover a la gente, porque normalmente el mes de noviembre suele ser poquísimo. Por eso. En el comercio, Ahí va, porque la gente noviembre. se agarra mucho en el tema para luego gastarlo en Navidad, entonces el mes de noviembre suele ser un poco así de cabizbajo. Como sería una fecha de hacerlo en noviembre. Pues sí, podemos ir todo el mundo intentando coger información y También preparándola. sería bueno por el tema del frío. No es el mismo frío en finales de octubre, principios de noviembre que en Navidad. Y si la gente se No. desplaza, En nivel no es el instante, tiene que ser mes de noviembre o díselo ya para despedir cada fallas. país. Sí que sí. Entre fallas y Pascua, olvida. O tiene que ser es que el poble tenía que tener el calendario del poble. Es que tenía que tener. Es que te pones de guay. Però això que conèixer, estem al poble i tenim, és que nosaltres no hi ha més, excepte el mes d'agost, que no tinc un event. No hi ha més que no Y tinc. triplicado. O quadriplicat, O quadriplicat. Sí, porque en agosto esto sería pelado. Pero sí, eso En lo que cuidamos la plaza de ayuntamiento, estamos ahí, que veníamos ahí la Bueno, gente. rico tenemos, pues. Vale. Sí, claro. ¿Tienes alguna propuesta más? Les repliquem i De comencem a momento, parlar. de momento. Jo sí que tinc, diverses. Algun té més? Vale. Jo n'hi ha que actualitzar ja lo abans possible les dades de l'atur com la tenim històricament sempre les TCs a aportar per edats, sectors i tot.
Desde la última vegada... Como todo el manejo, eso ha sido... Ya, es que voy a ver también en WhatsApp, pero yo estoy antes se me ha pasado que lo que le pasa a uno. Y tu nada, es así. Sí, 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 no, sí, no, sí, locos sí. también. Hombre, hasta nunca está el director de la oficina de Catarracha. Y la directora podría venir quan... De principi que L'altre tiene la de llaver. L'altre dia va vindre així a l'Ajuntament i... Yo llance como propuesta que el CES comience a mandarlo y también a la corporación. Las escuelas acabaría el menjador que està subvencionat per la Conselleria d'Educació. A veure, tu saps, ni en xiquets i xiquetes, que el que menjaven era el que menjaven a l'escola. Ja no està menjant. De fet, ja sabem, i hem detectat famílies, soc coneixedora de famílies que no tenen que donar als seus fills perquè no comen l'atur, que algunes d'aquestes persones no estan encara un any empadronat al poble i no tenen el dret a rebre els serveis socials. Entonces, jo demano la possibilitat perquè el madurem i veurem quines possibilitats. Crear al poble un banc d'aliments on tenim consum, tenim mercadona, tenim que n'hi ha moltes vegades la data de caducitat no passa res, i utilitzar, i a veure com això ho podem articular, perquè a mi me sembla molt bé que es passa la campanya de Càritas i que Roja la fan una vegada més, Nadal se la fan molt, n'hi ha que ser molt solidaris, però esta gent dels xiquets, els éssers humans, mengem tots els dies. Com a mínim, una o dues vegades. Està passant, no és la Juventus, està passant a tot l'estat espanyol, en Barcelona, en Catalunya, en Andalusia i en els pobles. Una de les coses és que deixa banda d'aliments, perquè n'hi ha molta gent per vergonya no en demana, per vergonya no demana, però és que ja sabem quina gent del poble està en una mancança d'aliments. I sobretot, a mi ja m'hi clava, el ser humà, però els xiquets i les xiquetes menors, això, que estan en el seu propi desenvolupament com a ser humà, això per a mi m'afecta. Després, a veure si des del CES podem impulsar el crear l'Ajuntament de la fa un menjador social. I apel·le, no sé, jo estic en això. Perquè ahir... Jo no dic res, jo simplement estic recordant. Ja, no sé, com veurem, com donar les solucions, com podríem... A les escoles, jo parlo per el que conec, a les escoles no es poden cuinar, perquè a les escoles portin catering, sí que n'hi ha els menjadors, però la cuina de les escoles no estan a condicions per a cuinar. Però, no sé si serà possible, és variable, però tenim ahí una residència de jubilats, no sé si és... Residència de jubilats? Sí, la que està tancada. Eso no depende. És de la Generalitat, ja ho sé. Però ahí està un edifici. Sé que ahí tenia una cuina, cuinaven i servien i tot. No, Eso es no, una ja ho sé, és de la Generalitat. Però porta molts mesos tancats. Ya, es que lo miras. Exacte, però anys. Igual que estan tancats moltes vegades. Però jo plantejo que, no sé, habrá que fer un estudi, però tampoc dormimos en les teories perquè la gent té que menjar. Els xiquets i les xiquetes que no tenen menjador tenen que menjar. Ara amb això com ho podem plantejar? Yo no te digo que no a res, simplemente también te digo que Hace no falta- puedes agafar cosas que no aún no puedes generar tú. Ja sí, jo ho Es sé. una limitación también. No ho sé, però a veure Y todo lo que te está bien, chapó. Pero com hi haurà que fer. No, jo estic pensant a veure si hi ha possibilitat de fer uns estudis es i agarrar quina cosas, realitat. o sea, es agarrar obligaciones que a lo mejor tú Sí. no puedes donarles. Ja, però Sí. i què fem amb aquestes No, no, persones si que que estan te diga chapó. A No ver, sé. que no estoy en contra de lo que me estás Estamos diciendo. pensando. Lo que pasa es que tenía que ser realistas. Sí, Y entonces no decir, vale, de acuerdo, haremos a hacerlo. però haremos les a hacerlo. institucions públiques Que sí, que sí. dins de la mesura, estic dient dins de la mesura que se puga Pero para hacer a los millones se tienen que llevar para otra cosa. sí, però a veure, per Miguel Ángel, però també poden demanar el Pues xulo. mí sí. Miguel Y les Ángel. demás, la de gente te dirá, No, no, faltaria la gent estem parlant... Però podem parlar de Mercadona. De demanar que es donen. Claro. O sea, no estem demanant no, que que aquests no aliments interpreteu que yo no, pagar que no me interpreteu que yo no voy a entrar en eso. Que si lo que voy a ser es muy realista. Ja ho sé, sí, sé lo que vols Sí, 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 dir. ja ho sé, Miguel Ángel. Però que Però no és la també hi haurà que veure sensibilitat. com podem Que articular. sí, que sí. Tenim que Mercadona, i a més és que hi ha estudis que apretar-los hi ha i un munt apretar-los. d'aliments Consum ja estan fent. i Consum també està donant. Bueno, però la Creu Roja ja està replegant medicaments també, també ja. medicaments.